Este es un tutorial de cuidados de la planta de la amistad Pilea mollis, donde colocarlas, cuánta luz necesitan, qué temperatura, qué humedad, sustrato, cuándo regarlas y muchas cosas más. ¿Listo para conocerlas mejor? Comencemos. Hola, soy Carolina de niaflora.com. Si quieres aprender cómo cuidar tus plantas, cómo decorar y cómo crear cosas bellas con ellas, asegúrate de darle manita arriba a este video y suscribirte, porque vienen unos videos muy interesantes que te pueden ayudar muchísimo. Y todos los links que mencione aquí los encuentras bajo la descripción de este video. Entonces, comencemos. En el capítulo de hoy te hablaré acerca de los cuidados de la planta de la amistad, Pilea mollis, una planta con unas hojas con una textura muy interesante, muy fácil de propagar. Entonces aquí encontrarás cómo cuidar tu planta de la amistad y algunos tips que te ayudarán a mantenerlas más bellas. Empezaré hablando de cuál es la Pilea mollis para que no la confundas con otras plantas, para qué sirve, son tóxicas para las mascotas y los cuidados incluyendo riego, mantenimiento y muchas cosas más. En la descripción de este video encuentras el índice con el minuto exacto en el que hablo de cada tema, por si quieres saltar ese tema puntual o si quieres verlo completo y devolverte después a algún punto lo puedes hacer fácilmente. Además de todas las recomendaciones que te doy aquí, también puedes descargar la guía gratuita en PDF con los 3 sencillos pasos para cuidar tus plantas en casa. El link para descargarlo lo encuentras también bajo la descripción de este video. Entonces, vamos allá. Bueno, ¿cuál es la planta de la amistad? Entonces esta es la planta de la amistad, también conocida en inglés como Friendship Plant, también conocida como Panamiga. Si le conoces otro nombre, déjalo abajo en los comentarios, porque pues no le encontré realmente otro nombre y sería interesante saberlo. Bueno, entonces es esta planta. Y estas son unas hierbas más o menos que alcanzan máximo unos 30 centímetros de altura. Esta planta tiene algo muy interesante que son sus hojas. Sus hojas tienen unos dientes como con forma de sierra, muy interesantes. También son peludas, tienen una textura muy interesante, bien arrugadita, como acolchada. Una las toca y son como acolchaditas. Y normalmente la parte de arriba tiene como un color cobrizo y por la parte de abajo tienen como un color más rojo. Las flores realmente no son muy vistosas, de vez en cuando salen así chiquititas, de color crema o blancas, no son muy vistosas. Los frutos son unas cápsulas, que eso es muy interesante porque ellas para propagarse explotan, entonces son como unas cápsulas así explosivas, pequeñitas. Pero realmente lo más significativo, lo más bonito, por lo cual lo tenemos generalmente en las casas, es por sus hermosas hojas. Ellas hacen parte del género Pilea. Esta es la especie Pilea mollis. Este género Pilea es súper diverso, tiene más de 600 especies aceptadas actualmente y hace parte de la familia Urticaceae. La familia Urticaceae es la misma familia de la ortiga, pero pues a diferencia de la ortiga, pues esta no pica y es de otro género diferente. Y recibe ese nombre tan bonito de la planta de la amistad porque es muy fácil de propagar. Entonces uno generalmente tiene una plantita de estas y puede partirla en pedacitos para regalársela a otras personas. Entonces, pues ¿quién no quiere ser amigo de alguien que le regala unos piecitos de plantas? ¿De dónde vienen estas plantas? Bueno, ellas vienen del norte de Colombia y Venezuela. Ellas vienen de lugares húmedos en la parte baja del bosque, debajo de plantas más altas que las protegen. Por eso es una planta que se utiliza bastante como planta de interior. También es muy buena para utilizarla en terrarios y en recipientes cerrados. En el exterior las puedes dejar, pero preferiblemente si vives en un clima más templadito y húmedo, en el cual las dejes afuera pero protegidas del sol directo y se van a dar bastante bien. En el resto de climas pues mejor dejarlas como planta de interior. ¿Y la planta de la amistad es tóxica para gatos y perros? Bueno, realmente no se ha encontrado que ella sea tóxica para gatos y perros, con lo cual puedes dejarla sin problemas con las mascotas de tu hogar. ¿Y dónde colocar la Pilea mollis? Lo mejor es dejarla con una luz indirecta, pero bastante luminosa, brillante. Entonces, en exterior, pues como te decía, lo mejor es no dejarla al sol directo porque se le pueden quemar las hojas. De hecho, le aparece como una costra cafecita encima de la hoja, entonces eso ya se está quemando. Y si tienes un clima templadito, pues puedes dejarlas en exterior. En otros climas, mejor dejarlas en interior. En interior, lo ideal es dejarlas en un lugar bien luminoso, al lado de una ventana, alguna fuente de luz, que dé la luz, pero que no les llegue directamente los rayos, porque pues la pueden quemar. En algunos lugares dicen que esta es una planta que tolera la baja luz, de hecho la recomienda como planta de sombra, pero realmente yo no la recomiendo tanto porque cuando ella no tiene la suficiente luz, se empieza a alargar, se deforma y no se ve muy bonita.
Entonces así, cuando ella recibe más luz, se ve mucho más compacta y más linda y crece más rápido. Si reciben bastante luz, los colores se tornan un poquito más cobrizos, miren como esta. En cambio, si está en interior, no recibiendo tanta luz tan fuerte, las hojas se le tornan un poquito más verdes. Algo que deberían hacer constantemente es rotarla para que ya no se deforme y no se empiece a alargar, se empiece a torcer para un lado, sino que crezca parejita para todos los lados. Con respecto a la temperatura, ¿qué temperatura les gusta? A ellas, la misma temperatura que tú te sientas cómodo les va a gustar. O sea, una temperatura normal del hogar está bien para ellas. Idealmente ya les gusta una temperatura un poquito más templadita, más o menos de unos 18, unos 24 grados idealmente, pero pues tolerar temperaturas más altas o temperaturas más bajas. Incluso alcanza a tolerar temperaturas hasta de 10 grados centígrados, pero sí, no les gustan las heladas. Con respecto a la humedad, ¿qué humedad les gusta? Idealmente a ella les gustan las condiciones cálidas y húmedas. Entonces, por ejemplo, si las quieres tener en un terrario, son plantas ideales para terrarios cerrados, son perfectas para ese tipo de ambientes que son húmedos y cálidos. También puedes dejarlas en los lugares de la casa en donde haya más humedad, por ejemplo en un baño que esté bien iluminado, si tiene buena luz y humedad del baño va a estar súper bien. Y lo mejor es dejarlas lejos donde les llegue corrientes de aire muy fuertes. Entonces, por ejemplo, un corredor o un balcón o al lado de un ventilador, al lado del aire acondicionado. Mejor en esas condiciones no dejarlas, pues porque a ella les gusta más la humedad que el aire seco. Bueno, pero a pesar de eso, ella es bastante resistente y alcanza a tolerar una humedad normal de las casas. Eso sí, si vives en un clima más templadito y más húmedo, pues ella va a estar más bonita todo el tiempo. Con respecto al sustrato, ¿qué sustrato utilizar? Con ellas es mejor que utilices un sustrato que esté bien drenado y que sea muy fértil, es decir, drenado que cuando tú riegues no quede encharcado, no quede así como un barro así lodoso, sino que el agua escurra y que sea fértil, o sea que tenga algo de nutrientes. Entonces la mezcla que yo utilizo para ellas es la normal que uso para el resto de mis plantas, que es una parte de tierra negra, una parte de cascarilla de arroz y una parte de humus o compost. Pero también si no tienes cascarilla puedes utilizar por ejemplo arena de río, gravilla o algo así que drene. Pero realmente ellas no son muy exigentes con respecto al sustrato y yo las he visto creciendo en todo tipo de sustratos. Con respecto al fertilizante, entonces a ellas les gusta bastante estar bien alimentaditas con un sustrato fértil. Entonces lo que yo hago es cada mes le aplico en el agua de riego humus de lombriz y eso pues con eso la mantengo sanita. Lo ideal con ella es abonarla cada 2 semanas en época de crecimiento. Es decir, si tú vives en los trópicos como yo, pues ella va a crecer todo el año. Pero si vives en un lugar con estaciones, pues las épocas de crecimiento van a ser primavera, verano. Entonces en esas épocas, pues fertilizarlo y en el resto de meses dejarla que ella descanse, pues porque ella ya no está creciendo, no está utilizando eso que tú le estás colocando. Puedes aplicarle como yo hago un humus de lombriz, que me parece suficiente, o también un fertilizante para follaje. El fertilizante para follaje es lo ideal para ella porque como te digo las flores realmente no son así muy espectaculares, entonces como no nos interesa que ella produzca flores, pues con un fertilizante para follaje es más que suficiente para que ella dedique toda su energía a producir hojas bonitas y no. Con respecto al riego, cada cuánto regar y cómo regar. Este aspecto del riego es uno de los factores que a muchas personas le cuesta más trabajo porque a ella les gusta el sustrato ligeramente húmedo constantemente. Entonces lo mejor es regarla cuando se seque los primeros centímetros de la superficie. Pero entonces si no la encharques, o sea, no la riegues en exceso, que quede totalmente encharcado porque las raíces se le pueden podrir. Y no las dejes que se seque demasiado, porque si no vas a encontrar que la planta se desmaya totalmente e incluso algunas ramitas pues ya se pierden. Entonces lo mejor es dejar que se seque ligeramente la superficie entre riegos y eso las mantiene muy bien. Entonces, ¿cada cuánto regarlas? Pues eso depende totalmente del clima que tú tengas. Yo en mi ciudad y en estas condiciones que las tengo, las riego cada semana. Pero puede ser que tú necesites regarlas más o menos frecuente, dependiendo de la maceta en la que la tengas, el sustrato, el clima de tu ciudad, si la tienes en una ventana o la tienes más protegida. Todo eso va a determinar que se evapore más o menos rápido el agua del riego. ¿Y cuáles son los problemas más comunes que vas a encontrar cuando estés cuidando una planta de la amistad? Bueno, realmente no son muy propensas a plagas y enfermedades. A mí no se me han enfermado mucho, pero lo más común que podrías llegar a encontrarte son las cochinillas, los pulgones. Entonces cuando riegues, pues tú vas revisando que no tenga ningún tipo de insecto. Entonces si le ves alguno, pues lo que haces es que tomas un hisopo, le untas con alcohol y le vas quitando manualmente cada uno de esos insectos, y así eso es una forma de mantenerlos controlados. Si ya se salieron de control, si los ves por todo lado, pues ya puedes aplicar algo como orgánico. A mí me gusta aplicar algo orgánico, por ejemplo el aceite de neem es muy bueno, el jabón potásico, o yo utilizo un insecticida orgánico que es muy bueno y mantiene
mantiene controlado pues los insectos. Otro problema que es un poquito más común son los hongos. Los hongos sí se pueden presentar, especialmente el hongo mildiu, que es un hongo blanquito. Tú como ves, estas hojas son como muy texturadas, tienen una textura hermosa, tiene como unos surcos, y entre esos surcos se puede acumular humedad y ahí se pueden encontrar ese polvillo blanco, que es un hongo. Entonces esto se genera porque tenemos unas condiciones muy húmedas, muy frías, muy poco aireadas. Entonces en esas condiciones lo mejor es que trates de, cuando ya veas el honguito, pues trates de quitarle esa hojita y ponerla en un lugar que tenga más aireación. Como en el caso de las begonias, que te contaba que las begonias también son muy propensas a los honguitos en las hojas, lo mismo le pasa a ellas. Entonces, si puedes no mojar las hojas, mucho mejor para evitar algún tipo de problema. Y hay algunas formas de identificar que tu pilea no está del todo sana. Entonces, por ejemplo, una es cuando ellas están recibiendo mucho sol y muy poco riego, tú te vas a dar cuenta que las hojas se tienden a tornar como grisáceas y les aparecen como unas quemaduras. Eso es ya que estás recibiendo demasiado sol y muy poco riego. Entonces, lo ideal es colocarla en un lugar más protegido y regarlas más frecuentemente. Otra señal que ya te da es cuando, por ejemplo, tú le vas a ver que las hojas se tornan amarillas o en la base de la hoja se torna como marrón, o incluso cuando ya se alcanza a pudrir partes, que tú las tocas y ¡pum!, se cae. Eso es cuando está recibiendo muy poca luz, mucha humedad, está en un clima muy frío o la estás regando en exceso. Eso puede causar pues, que se pudra la planta. Entonces en ese caso lo mejor es que reciba una luz adecuada, que no la riegues en exceso, que dejes que se seque un poquito entre riego y riego, o sea que tú toques la superficie y le dejes más o menos que se seque en unos 2 a unos 3 centímetros y ya es momento de regar. Entonces no la encharques porque puedes podrir la planta. Con respecto a la poda. La poda es una práctica muy importante en esta planta porque ella tiende a crecer un poquito desordenada y ya pierde esa forma compacta tan bonita que tienen cuando las compramos. Entonces, cuando ya empieza a crecer así muy grande, lo que podemos hacer es tomar unas tijeras y con esas tijeras muy limpias, o sea, tomamos un copito con alcohol, las limpiamos para que no tenga ningún tipo de enfermedad, no se lo transmita a la planta y cortamos esas partes. Esas partes que estamos cortando las podemos utilizar para propagar. Más adelante les explico cómo. También otra cosa común que tenemos que hacer es quitarles hojitas secas, unas hojitas que se ponen amarillas, eso es normal. Y no tengan miedo de podarlas, realmente ellas crecen bastante rápido, entonces ustedes pueden de hecho podarla totalmente, podría dejarla a la mitad del tamaño, el resto utilizarla para hacer otros hijitos y ella vuelve y se recupera y otra vez queda toda llenita. ¿Cómo puedes propagar la planta de la Mistauopilea mollis? Bueno, hay 3 formas principales de propagarla, que es por semilla, por esqueje o por división. Entonces, por esqueje, lo que hacemos, que es el método más fácil, es por esqueje. El método por esqueje lo que consiste es en cortar un pedacito de la planta. Entonces, digamos, este pedacito, más o menos de unos 8, unos 10 centímetros que tenga el esqueje, es perfecto para que pegue más fácil. Y lo ideal es que tenga menos 2 pares de hojas. ¿Para qué? Cuando le quitemos ese pedacito, lo que vamos a hacer es quitarle las hojas de abajo. Y esas hojas de abajo, por ahí, por donde estaban esas hojas, van a salir más fácilmente nuevas raíces. Entonces es un truquito para que les enraice más fácil. Y esos esquejitos, o sea, ese pedacito que quitaste, lo puedes poner a enraizar tanto en sustrato como en agua. Entonces en sustrato, pues ideal que el sustrato sea más bien sueltico, que drene bien, que no se encharque, y ahí la puedes dejar enraizando. O también la puedes dejar en agua. En agua enraizan súper rápido. De hecho, acá tengo unas que ya se me enraizaron demasiado. Miren que en estos lugares en donde se supone que habían hojas, generaron raíces. Miren todo este poconón de raíces que tiene. Acá tiene unas, acá tiene otras. Entonces, en cada punto en donde ella genera hojas, se puede generar nuevas raíces y esto lo pueden pasar a un sustrato con una maceta. Generalmente, para que se vea más rellenita la maceta, lo ideal es colocar unos 2 a unos 3 esquejitos para que se vea más llena. Entonces, de hecho, los cultivadores eso es lo que hacen normalmente con este tipo de plantas. De hecho, acá hay como 3 esquejes. Miren que acá hay uno, este es otro y este es otro. Entonces son 3 y por eso se ve más rellenita. Y ustedes pueden hacer lo mismo. O incluso cuando ya les se raíce, pueden colocarlo en la misma maceta para que se alcance a verse más lleno. El otro método es por división. También es muy sencillo. Y ese consiste en que cuando uno tiene una planta adulta, generalmente en la parte de abajo empiezan a crecer como hijos. Entonces esos hijos los pueden separar perfectamente de la madre y colocarlo en su propia maceta. Y el método por semillas pues es un método más largo, más complicado. Entonces lo que yo te recomiendo es que lo hagas por esqueje, o si ya tienes una planta adulta que tiene hijitos, pues separarle los hijitos fácilmente. Entonces, como ves, es una planta súper sencilla de reproducirse. Por eso son conocidas como las plantas de la amistad. Compras una y terminas con muchas plantas para ti mismo o para regalar o para dársela a otras personas.
Así que estas son mis recomendaciones para cuidar a tu planta de amistad Pilea mollis mucho mejor. No te olvides de descargar la guía gratuita en PDF con los 3 sencillos pasos para cuidar tus plantas en casa. Puedes descargarla, imprimirla y tenerla a mano para cuidar tus plantas en casa. Puedes encontrar un link bajo la descripción de este video. Así que ve y descárgala, suscríbete y nos vemos en el próximo video.